frío, oscuridad total y el sonido monótono de gotas de agua. Cuando Inés recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que estaba en el fondo de un viejo pozo de piedra, con el agua helada hasta el pecho. Sobre ella, solo un pequeño trozo de cielo nocturno, cubierto por una reja oxidada y una pesada tapa. Una trampa. Por la noche escuchó el rugido de un motor. ¿Esperanza? Number Horror. Eran ellos. Habían regresado para finalizar lo que habían empezado. Desde arriba se oyeron voces amortiguadas. Luego se vertió un líquido con un penetrante olor a cloro. Le quemaba la piel, los ojos y la garganta. Cada respiración se convirtió en un tormento. Los de arriba aparentemente pensaron que el asunto estaba resuelto y se marcharon, dejándola en los vapores asfixiantes y el agua gélida. Pero se habían equivocado. 2 días después, al amanecer del 20 de octubre de 2020, un repartidor de pan llamado Juan conducía su ruta habitual hacia la pequeña ciudad de Monforte. Al borde de la carretera, en el límite de un campo, notó una figura inusual. Cuando se acercó, frenó bruscamente. En la hierba húmeda yacía Inés, descalza, con ropa sucia y desgastada, con la piel amoratada por el frío y manchas blanquecinas de quemaduras químicas en la cara y las manos. Estaba inconsciente, pero respiraba. Juan marcó de inmediato el 112. En el hospital del distrito de Portalegre fue rápidamente identificada. Era Inés S., que había sido reportada como desaparecida hacía 3 días. El protocolo médico fue breve y preocupante. Hipotermia severa, alteración de las cuerdas vocales, quemaduras químicas en la piel y las vías respiratorias. Frente a la puerta de su habitación de hospital ya esperaba un agente de policía para tomar su testimonio. Unas horas más tarde, en un estado de semisueño, Inés recobró la conciencia. No podía hablar. Su garganta estaba afectada. Pero con sus últimas fuerzas musitó algunas frases fragmentadas que el policía escribió con urgencia en su libreta. Estas palabras se convirtieron en el punto de partida de toda la investigación. Furgoneta blanca, olor fuerte, diésel y clavos de olor. La matrícula, creo, 56UH. El mismo día, la policía inició un procedimiento por privación de libertad e intento de causar un grave daño. Encontrar una Ford Transit blanca en una zona rural es una tarea casi imposible. Aquí hay cientos de esos vehículos. Pero los investigadores tenían una pista única. El olor apenas perceptible a tabaco de clavo que se había grabado firmemente en la memoria de la víctima. Todavía no sabían que este indicio no los llevaría a un desconocido al azar en la carretera rural, sino a un hombre que Inés conocía muy bien. Para comprender quién podría desear hacerle daño a Inés, los investigadores tuvieron que volver a su mundo, rebobinar la película 48 horas, hasta el momento en que la vida de Inés aún seguía su curso habitual y predecible. Y esta película fue encontrada en el archivo de una cámara de vigilancia instalada sobre la entrada del personal de la panadería São Bento. La imagen es en blanco y negro, algo granulada. En la esquina de la pantalla brilla la fecha, 17 de octubre de 2020, un sábado, hora 20:31. La puerta se abre y la misma Inés sale a la calle, pero aquí es diferente. Saludable, tranquila, con una ligera fatiga en el rostro después de un turno de trabajo. Arregla su mochila, se pone audífonos y saca su bicicleta vieja. Por un momento se detiene, escribe rápidamente algo en su teléfono móvil, sonríe a sus pensamientos y se impulsa con el pie para salir por la puerta. La cámara la pierde de vista cuando gira hacia una carretera rural débilmente iluminada. Esta fue la última imagen que capturó la vida anterior de Inés. Inés S., estudiante del último año de la escuela local en Monforte, una ciudad pequeña y tranquila donde todos conocen a todos. La caracterización de la escuela fue breve y precisa, responsable, ambiciosa, sin conflictos. No era una estrella de fiestas, pero tampoco una persona apartada. Tenía un pequeño círculo de amigos,
planes para estudiar en la Universidad de Évora y el sueño de mudarse algún día de allí a Lisboa. Para ayudar a su familia y ahorrar para el futuro, había tomado un trabajo de medio tiempo en la panadería São Bento, donde horneaba pan y limpiaba por las noches. Todos los que la conocían, maestros, colegas, vecinos, la describían de la misma manera. Una joven tranquila y educada que simplemente vivía su vida. Vivía a unos pocos kilómetros de la panadería, y este camino en bicicleta era para ella un ritual familiar. 15 minutos en una carretera conocida, pasando olivares y pequeñas granjas, una ruta que había recorrido cientos de veces y que aparentemente no presentaba peligro. Exactamente este momento, 20:31, sábado 17 de octubre, se convirtió en el punto de partida para la policía. El segundo en que Inés S. fue vista por última vez a salvo, sola con su música y sus pensamientos. Desde esta imagen desapareció del radar. Ahora los investigadores tenían que reconstruir cada metro de su corto, pero, como resultó, extremadamente peligroso camino a casa. Y este camino a casa terminó abrupta y rápidamente, solo unos cientos de metros de la puerta de la panadería. Cuando la policía buscó su ruta, encontraron la primera y más importante evidencia. En la franja de grava al borde de la carretera, apenas visible en la oscuridad, yacía su bicicleta. La cadena colgaba suelta del piñón, una avería común y molesta que le podría haber pasado a cualquiera. Exactamente esta pequeñez, esta casualidad, la hizo vulnerable. Junto a la bicicleta, los técnicos forenses establecieron algo más: huellas de neumáticos profundas y claras que provenían de un vehículo pesado. El perfil y la marca de frenado en la grava indicaban que el vehículo no había simplemente pasado. Había parado bruscamente exactamente aquí, junto a la joven solitaria que trabajaba en su bicicleta en una carretera rural oscura. Comparando estas huellas con las primeras declaraciones susurradas de Inés, la policía obtuvo una imagen clara de lo ocurrido. Mientras intentaba reparar la cadena, una Ford Transit blanca se acercó a ella y se detuvo. Lo que pasó después, amenazas, actos violentos, engaño, aún tenía que ser aclarado. Pero una cosa era obvia: este ya no era solo el caso de una persona desaparecida. La policía tenía toda la evidencia en sus manos de que en esta carretera había ocurrido un episodio de privación de libertad con vehículo. Y la primera tarea era clara: encontrar esta furgoneta y al hombre al volante. Pero encontrar esta furgoneta y su conductor resultó ser una tarea complicada. Una Ford Transit blanca en el Alentejo rural no es la aguja en el pajar. Es un pajar que consiste en puras agujas blancas iguales. Aquí cada segundo granjero, trabajador de construcción o pequeño empresario tiene tales furgonetas. Es un vehículo de trabajo, discreto y omnipresente. Las únicas pistas que tenía la policía eran los fragmentos de matrícula 56UH y este extraño detalle sobre el olor a tabaco de clavo. Comenzó el trabajo policial rutinario pero vital. Los detectives hicieron una consulta a la base de datos nacional de vehículos para todo el distrito de Portalegre. Los criterios eran simples: marca, Ford, modelo, Transit, color, blanco, matrícula. Contiene la combinación 56UH. El sistema procesó la consulta durante unos segundos y luego apareció una lista en la pantalla. Varias docenas de coincidencias. Este fuese el primer paso, que excluyó cientos de otros vehículos, pero aún dejaba un enorme campo de trabajo. Luego entró en juego el segundo filtro no oficial. Los detectives comenzaron a verificar esta lista a través de su red interna de informantes y conocedores de la escena local. Llamaron a colegas de distritos vecinos, policías de patrulla que conocían su área como la palma de su mano. La pregunta era siempre la misma: ¿quién de estos propietarios fuma tabaco de clavo? ¿O alguien de su entorno? Era un trabajo laborioso, basado en rumores, suposiciones y memoria humana. Paralelamente, otro grupo de investigadores comenzó a examinar el entorno de la propia Inés: amigos, compañeros de clase,
colegas, y casi inmediatamente se toparon con la primera pista estándar: el exnovio, Tiago, con quien según las amigas había tenido una fuerte discusión frente a la escuela el día antes de su desaparición. Gradualmente, paso a paso, la enorme lista comenzó a reducirse. Alguien tenía una coartada de hierro. La furgoneta de otro había estado en el taller durante medio año. Otro resultó ser un anciano de 70 años que no había salido de su pueblo en años. Finalmente, después de varios días de tamizar información, en la mesa del investigador jefe yacían 3 expedientes. 3 de las direcciones más probables para las investigaciones. El primero era Nuno Unte, un mecánico del depósito de autobuses. Poseía una Transit blanca que coincidía con la descripción, y según rumores realmente fumaba un tabaco extraño y aromático. El segundo era un chatarrero local con el apodo de C. Pinto. Su vieja furgoneta también coincidía con la descripción, y él mismo tenía la reputación de hacer cualquier trabajo pequeño por dinero en efectivo, sin hacer preguntas innecesarias. Y el tercero era precisamente ese exnovio, Tiago. El motivo de los celos siempre había sido uno de los más fuertes. Las investigaciones se concentraron en estos 3 nombres, y ahora cada uno de ellos debía ser examinado minuciosamente. El primero que examinaron fue Nuno Unte, el mecánico del depósito de autobuses. En el papel parecía ser el sospechoso ideal. Tenía una Ford Transit blanca que coincidía con la descripción. Los colegas confirmaron que realmente fumaba un tabaco aromático con olor a clavo. Parecía que el caso estaba a punto de resolverse, pero como suele ocurrir en investigaciones complejas, la versión más obvia se desmoronó en la primera verificación seria. Los investigadores no citaron inmediatamente a Nuno para interrogarlo. Comenzaron verificando su coartada, silenciosa y discretamente. Primero solicitaron los datos del tacógrafo de su autobús de trabajo. Este pequeño dispositivo, un testigo imparcial, registra cada movimiento y cada parada de un vehículo comercial y mostró que Nuno Cuento, la noche de la captura, el 17 de octubre, estuvo en el turno nocturno en el depósito desde las 20:40 hasta las 23:10. No había abandonado las instalaciones. Para confirmarlo al 100%, los detectives confiscaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia. En el video borroso se veía claramente a Nuno en su ropa de trabajo caminando por el taller, trabajando en el motor de un autobús y tomando café con colegas. Estaba allí, en su lugar de trabajo, a pocos kilómetros de esa carretera oscura donde todo ocurrió. El último clavo decisivo en el ataúd de esta versión fue, sin embargo, el examen de neumáticos. Los técnicos forenses que trabajaron en el lugar donde se encontró la bicicleta de Inés habían establecido una huella clara de perfil de neumáticos de verano. Sin embargo, cuando los expertos examinaron la furgoneta personal de Nuno, vieron que ya tenía montados neumáticos de invierno, y con un perfil completamente diferente. Esta era una evidencia física irrefutable. No podía haber estado allí. El expediente de Nuno Unte fue cerrado. Su nombre fue eliminado de la lista de sospechosos. Las investigaciones llegaron a su primer callejón sin salida. El hilo más prometedor se había roto, y ahora los investigadores tenían que comenzar desde cero con los 2 nombres restantes en la lista, esperando que estos no tuvieran una coartada igualmente sólida. Mientras un grupo de detectives chocaba contra una pared con los propietarios de furgonetas, otro, no menos metódico, trabajaba el entorno de la propia Inés. Interrogaron nuevamente a sus amigas, compañeras de clase y su familia, tratando de encontrar la más mínima pista, la menor rareza en su vida de las últimas semanas. Y precisamente allí, en las conversaciones silenciosas en las mesas de cocina, no en las bases de datos policiales, surgió un nuevo nombre: Rafael F. A primera vista era solo un vecino, un hombre de 32 años que vivía en la misma zona, casado, con un pequeño al que Inés a veces cuidaba cuando los padres tenían que salir. Era parte de su mundo habitual y seguro. Pero como contó una de las amigas más cercanas de Inés, esa seguridad había comenzado a agrietarse últimamente. Según sus palabras, Rafael se había vuelto demasiado insistente.
Sus encuentros casuales en la puerta del jardín se convirtieron en un verdadero acecho. Sus ofertas de llevarla se volvieron más frecuentes e insistentes, siempre con la misma frase: no se lo diremos a nadie. Esto asustaba y molestaba a Inés. Le había dado varios rechazos bruscos, pero él no entendía. Unos días antes de su desaparición, según consta en el protocolo de interrogatorio de la amiga, Inés ya no lo soportaba más. Le dijo directamente a Rafael que le contaría todo a su esposa si no paraba. Este fue un punto de inflexión para las investigaciones. Ya no tenían ante ellos a un loco abstracto en una furgoneta blanca. Había una persona concreta con un motivo muy fuerte, muy comprensible. El miedo. El miedo de perder su familia, su reputación, su vida habitual. El miedo al desenmascaramiento que podía llevar a actos desesperados. Pero había un problema enorme e insoluble. Los detectives verificaron inmediatamente a Rafael F. en todas las bases de datos. No poseía ni había poseído nunca una Ford Transit blanca. Conducía un viejo Opel Corsa. La evidencia más importante, con la que todo había comenzado, no coincidía en absoluto con el principal sospechoso. La policía tenía un hombre con motivo, pero sin el vehículo. Parecía otro callejón sin salida, a menos que la furgoneta no fuera suya. Este pensamiento, si la furgoneta no era suya, se convirtió en la clave del enigma para los investigadores. ¿Cómo demostrar que una persona usó un auto que no le pertenecía? Hay que buscar rastros de un negocio, un contrato, un pago. En el mundo moderno, cada paso deja una huella. No solo en la grava al borde de la carretera, sino también en el espacio digital. Y los detectives decidieron verificar precisamente esta huella invisible. Presentaron una solicitud oficial para una descripción general de todas las transacciones financieras de Rafael F. para la noche del 17 de octubre. Cuando la impresión estuvo sobre la mesa, a primera vista no parecía haber nada notable. Los gastos habituales de una persona normal. Pero 2 líneas, casi al final de la lista, hicieron que el investigador prestara atención. 2 pequeñas transferencias de dinero realizadas tarde en la noche a través del sistema MBWay, popular en Portugal. Ambas con la misma nota cotidiana: combustible. ¿A quién y, lo que es más importante, para qué había pagado realmente Rafael en la noche de la captura? Los detectives comenzaron a verificar a los destinatarios. La primera transferencia, realizada a las 22:11 por 150 euros, fue a la cuenta de un tal Miguel F. Una verificación rápida reveló que era su hermano menor. Eso era extraño, pero aún no probaba nada. Pero la segunda transferencia, realizada solo 2 minutos después, a las 22:13, por 50 euros, lo reveló todo. El destinatario era José P., mejor conocido en la zona por el apodo de C. Pinto, el mismo chatarrero que estaba en la lista original de sospechosos, y quien, como sabía la policía, poseía una vieja Ford Transit blanca. El cuadro se armó. Repentinamente todos los detalles dispersos convergieron en un punto. Rafael, el hombre con el motivo, transfiere dinero a C. Pinto, el hombre con el vehículo adecuado, y a su hermano, un posible cómplice. Y todo eso 1 hora y media después de que Inés desapareciera de la carretera rural oscura. Ya no podía ser casualidad. La pista del dinero conectó a los 3 directamente en la noche del crimen. Ahora los investigadores no solo tenían un sospechoso, tenían todo un esquema criminal, y era hora de tirar del hilo más importante. Y tiraron. El primero al que fueron los detectives fue C. Pinto, el propietario de esa furgoneta, y este hilo resultó no ser tan firme. C. Pinto no era un criminal endurecido, era un pequeño negociante que se desmoronó en el primer interrogatorio. Confesó inmediatamente. Sí, el sábado por la noche había prestado su furgoneta a los hermanos Ferreira, Rafael y su hermano menor Miguel, por 50 euros, para 1 hora de ida y vuelta, como dijeron.
Juró que no sabía para qué necesitaban el vehículo, y sus datos telefónicos confirmaron que estuvo toda la noche en casa. C. Pinto era solo un ayudante, una pieza de ajedrez en el juego de otro, pero dio a los investigadores lo más importante: la confirmación directa de que esa noche precisamente los hermanos estaban al volante de su furgoneta. Ahora la policía tenía no solo un motivo y una pista de dinero, sino también el instrumento del crimen mismo. Pero eso no era suficiente. Había que demostrar que los hermanos no simplemente habían conducido la furgoneta por el Alentejo nocturno. Su ruta debía ser reconstruida, cada uno de sus pasos en esa noche fatídica. Y nuevamente ayudó la tecnología. En la mesa de los investigadores yacían fragmentos dispersos de un mosaico digital, un resumen seco del operador móvil, un recibo ordinario de una ferretería y una foto borrosa y granulada de una cámara de vigilancia. Vistos individualmente, nada especial. Pero juntos contaban una historia escalofriante. Primero, los expertos se ocuparon del teléfono de Inés. Solicitaron los datos de conexión al proveedor de telefonía móvil. Esto no se trata de escuchar conversaciones. Es información técnica sobre con qué torres de telefonía móvil se comunicó el teléfono en las últimas horas de su funcionamiento. Y los datos mostraron una ruta clara. Desde la panadería, el teléfono se movió hacia el noreste, en dirección del embalse. La última señal, el último aliento digital, fue a las 21:36. La torre que lo captó abastecía el área de la presa Barragem do Maranhão. Después de este momento, el teléfono desapareció para siempre de la red. Para los investigadores esto significaba una cosa: los perpetradores lo habían desechado. Lo arrojaron al agua para borrar las huellas y crear la apariencia de que Inés había desaparecido exactamente allí. Pero eso no era todo. Recordando las transferencias de dinero, los analistas comenzaron a examinar todas las transacciones de Rafael esa noche y descubrieron otra que fue realizada después de medianoche. A las 23:02, su tarjeta bancaria fue usada en la ferretería Bricolage Montemor. Los detectives fueron allí inmediatamente. No solo confiscaron las grabaciones de las cámaras, sino también los recibos de caja de la noche. Y cuando encontraron el recibo correcto, todo encajó definitivamente. En la lista de compras había 3 artículos: un rollo de cinta adhesiva gris de construcción, un bidón de plástico y una botella grande de cloro concentrado. Cloro, el mismo cuyo olor habían percibido primero los paramédicos, el mismo que había dejado signos de daño en la piel de Inés. Esto ya no era evidencia indirecta, era evidencia directa que conectaba a Rafael con el incidente en el pozo. El toque final fue la grabación de la cámara en la caja. En la imagen borrosa se distinguían claramente 2 personas: Rafael y su hermano menor, Miguel. Estaban en la caja, tranquilos, cotidianos, como si estuvieran comprando bombillas o un saco de cemento, y pagaron su kit cruel. Ahora los investigadores tenían un mapa digital completo e irrefutable del crimen. A las 21:36 se deshacen del teléfono en el embalse. A las 22:11, Rafael transfiere dinero a su hermano por la ayuda, y a las 22:13 a C. Pinto por la furgoneta. Y a las 23:02, después de haber dejado a Inés en el pozo, regresan a la ciudad por alguna razón y compran cloro y cinta adhesiva. Tal vez el primer intento de asegurarla falló, o decidieron regresar para borrar definitivamente las huellas. Ruta, tiempo, compras. Todo se ajustaba a la lógica del crimen. Los fantasmas digitales de sus acciones se alinearon en una clara línea de acusación. Ahora solo quedaba una cosa: presentar este mapa a los propios hermanos y esperar cuánto tiempo podrían negar lo obvio. Pero antes de presentar este mapa digital a los propios hermanos, los investigadores debían hacer una cosa importante: eliminar definitivamente todos los cabos sueltos. En la lista de sospechosos formalmente aún quedaban 2 personas: el exnovio de Inés, Tiago, y el dueño de la furgoneta, C. Pinto. Cualquier buen abogado se habría aferrado a estos nombres para sembrar dudas razonables sobre la culpabilidad de sus clientes. Por lo tanto,
Los detectives debían cerrar estas versiones no solo con suposiciones, sino con hechos sólidos. ¿Y si realmente habían pasado por alto a alguien? Primero regresaron a Tiago. El motivo de los celos, la pelea reciente, todo eso parecía un clásico. Tiago fue citado para interrogarlo y aunque estaba nervioso, parecía confiado. Contó que la noche de la desaparición de Inés estaba en un ensayo de su grupo musical en Portalegre, una ciudad a varias decenas de kilómetros de Montfort. Esta era una declaración fácilmente verificable, y los detectives la verificaron. Tuvieron éxito. A las 21:17, aproximadamente cuando Inés fue capturada en la calle oscura, Tiago retiró dinero en efectivo de un cajero automático en el centro de Portalegre. La cámara de vigilancia había grabado su rostro. Claro, y sin duda, esa fue la primera coartada. La segunda la proporcionaron sus compañeros de banda. Todos confirmaron unánimemente que Tiago había llegado al ensayo alrededor de las 9 de la noche y se había quedado con ellos hasta medianoche. Hicieron música, discutieron sobre letras de canciones y forjaron planes para una futura presentación. El rastro digital y los testimonios no dejaron nada de la versión del exnovio celoso. El expediente de Tiago fue cerrado definitivamente. Ahora quedaba C. Pinto. Con él el asunto era más complicado porque estaba directamente involucrado en la historia. Su furgoneta, sus 50 euros. En un nuevo interrogatorio fue presionado más fuertemente y contó todo lo que sabía para salvarse. Admitió que Rafael lo había llamado esa noche y le había pedido la furgoneta, literalmente, por 1 hora y media. Dijo que necesitaba transportar algunas piezas de repuesto viejas de una granja familiar abandonada. C. Pinto aceptó por 50 euros sin más preguntas. Les dio las llaves y se quedó en casa. Para verificar sus palabras, los investigadores solicitaron los datos de su teléfono móvil. Y nuevamente la tecnología habló con peso. Toda la noche, mientras su furgoneta circulaba por la zona, el teléfono de C. Pinto no salió del área de cobertura de la torre que abastecía su casa. Este fue el argumento decisivo. C. Pinto no estaba en la escena del crimen. Era un cómplice que por codicia y estupidez había proporcionado el instrumento del crimen, pero no había participado él mismo. En los expedientes cambió su estatus. De sospechoso se convirtió en cómplice. El círculo se había cerrado. Todas las versiones secundarias fueron procesadas y cerradas. Todas las pistas falsas llevaban a un callejón sin salida. Solo quedaba un camino, iluminado por evidencia digital, datos de conexión de torres móviles y testimonios. Y este camino llevaba directamente a la casa de los hermanos Rafael y Miguel Ferreira. Ya no había síes ni peros, solo ellos. Y cuando todas las figuras superfluas fueron removidas del tablero, en el centro quedó solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Rafael, un vecino ordinario, esposo y padre, tuvo que hacer algo tan monstruoso? Los investigadores tenían un mapa completo de sus acciones, pero para el tribunal, para el jurado, para entender el cuadro completo, eso no era suficiente. Se necesitaba un motivo. Claro, evidente, humano, aunque en su forma más difícil de comprender. La respuesta a esta pregunta no estaba en rastros digitales, sino en una simple frase que los investigadores escucharon repetidamente de la mejor amiga de Inés. Una frase que, lamentablemente, marcó un punto de no retorno. En un nuevo interrogatorio, la chica se acordó, tartamudeando entre lágrimas y sentimientos de culpa porque tal vez no le había dado importancia antes, de la frase exacta que Inés le había gritado a Rafael literalmente un día antes de su desaparición. Se encontraron frente a la tienda local y él comenzó nuevamente con sus cumplidos inapropiados y ofertas de llevarla. Inés, cansada de esta pegajosa insistencia, lo interrumpió a mitad de frase y lo miró directamente a los ojos. Una vez más, y voy con tu esposa. Esta amenaza para él no eran solo palabras. Era un riesgo inmenso para su vida perfectamente construida, aunque falsa. En un pueblo pequeño y conservador, donde todos vigilan a todos, donde la reputación no es un concepto abstracto,
sino cómo te saluda el vendedor en la tienda y si te miran mal en la reunión escolar. La revelación de su acoso habría significado un colapso inmediato y completo. Habría sido el fin de su matrimonio, de su relación con su hijo que lo veía como un héroe, el fin del respeto de los vecinos. Se imaginó la escena en todos los detalles, el rostro frío e incomprensivo de su esposa, sus preguntas para las que no tenía respuestas, llamadas a sus padres, susurros a sus espaldas en la calle. Había puesto en riesgo todo lo que poseía por sus deseos secretos y equivocados, y una joven estaba a punto de desvelar la situación. En su mente alterada solo había una salida: silenciarla para siempre antes de que pudiera cumplir su amenaza. En los expedientes, su motivo fue formulado en lenguaje jurídico seco, que sin embargo captó perfectamente la esencia de lo ocurrido: encubrimiento de otro delito y evitación de la vergüenza. Ahora que los investigadores tenían no solo una visión completa de las acciones, sino también una comprensión clara de ese miedo intenso que impulsó al perpetrador, el caso estaba prácticamente cerrado. Solo quedaba presentar cargos y escuchar lo que los propios hermanos tenían que decir. Y ahí se sentaron en la sala de interrogatorio. Primero Rafael. Entró con la apariencia de virtud ofendida. Se sentó frente al investigador y se preparó para interpretar el papel del vecino preocupado que había sido arrastrado erróneamente a la tragedia de otro. Estaba tranquilo, seguro de sí mismo. Su lenguaje corporal decía: se han equivocado de dirección. Su hermano menor Miguel esperaba en la habitación contigua para ser interrogado, y Rafael estaba seguro de que se apegaría a la leyenda que habían inventado apresuradamente. El interrogatorio comenzó con una pregunta simple y protocolaria que debía sentar las bases para su coartada. ¿Dónde se encontraba el sábado por la noche, el 17 de octubre, digamos, entre las 9 y la medianoche? «Component placement», preguntó el investigador sin apartar la mirada de Rafael. «En casa, por supuesto», respondió sin la menor vacilación. «Con mi esposa y mi hijo. Estuvimos viendo una película. Pueden preguntarles». Lanzó como creía una carta ganadora sobre la mesa, una coartada confirmada por la persona más cercana a él. Pero el investigador ni siquiera pestañeó. Le pasó en silencio a Rafael el extracto de las transacciones bancarias. «Bien, entonces quizás pueda explicar esto». El dedo del detective señaló 2 líneas. Una transferencia a la cuenta de José Pinto a las 22:13. 50 euros, y otra, 2 minutos antes, a su hermano Miguel. 150 euros, ambas con la anotación combustible. Transacciones bastante tardías para alguien que está en casa con su familia. La confianza en el rostro de Rafael se desvaneció por primera vez, pero se recuperó rápidamente. «Ah, eso». Zrenia fingió recordar. «Pinto recogió chatarra de mí el otro día. Solo le devolví lo que le debía. Y mi hermano, Miguel, siempre tiene problemas de dinero. Solo le ayudé con una deuda por repuestos de automóvil. Nada especial». Era una mentira. Una mentira pensada, pero mentira al fin. Habría sonado creíble si no fuera por la siguiente pieza de evidencia que el investigador puso sobre la mesa. Una fotografía. Una imagen granulada pero clara de la cámara de vigilancia en la caja de la tienda de bricolaje Bricolage Montemor. ¿Y esto también forma parte de su noche familiar? Zrenia, la voz del investigador se hizo más aguda. Hora: 23:02. Usted y su hermano Miguel están comprando algo. ¿Qué necesitaban tan tarde por la noche, Rafael? Rafael miró fijamente la fotografía. No había esperado esto. Guardó silencio por unos segundos, pensando febrilmente en una nueva explicación. Nosotros salimos por media hora. Se nos ocurrió que necesitábamos algo para la reparación del baño. Mi esposa puede confirmarlo. ¿Para una reparación entonces? Entonces veamos su kit de reparación. Un rollo de cinta adhesiva industrial gris, un bidón de plástico y una botella grande de cloro concentrado. Dígame, Rafael,
¿Qué tipo de reparación iban a realizar con este conjunto a las 11 de la noche? Se hizo silencio en la habitación. Rafael miró el recibo y en su rostro ya no había confianza o calma. Solo la mirada acosada y alterada de un hombre cuya mentira se había desmoronado bajo el peso de pruebas digitales irrefutables. Se quedó callado. El interrogatorio de su hermano Miguel fue más corto y simple. Era la sombra de Rafael, un seguidor, no un líder. Intentó torpemente repetir la versión memorizada de quedarse en casa, pero cuando le presentaron una tras otra las mismas pruebas, transferencias, fotografía, recibo, simplemente se desplomó. No confesó directamente, pero comenzó a enredarse en contradicciones, a contradecirse a sí mismo, y finalmente se quedó callado con la cabeza gacha. Los detectives no obtuvieron una confesión directa ese día. Ninguno de los hermanos dijo, sí, fui yo, pero ya no era necesario. Su versión de los eventos estaba hecha pedazos. Sus torpes intentos de justificación frente a las pruebas digitales irrefutables parecían patéticos e increíbles. Se habían encerrado en su mentira, y ahora la llave de esa puerta estaba en manos del fiscal. La llave de esta puerta cerrada por mentiras estaba efectivamente en manos del fiscal. Y esa llave no estaba forjada solo con datos digitales. Mientras los hermanos Ferreira construían su torpe defensa en las salas de interrogatorio, los técnicos forenses trabajaban con evidencia que no se podía explicar con deudas o reparaciones espontáneas. Trabajaban con el mundo físico, que a diferencia de las personas, nunca miente. Y exactamente ahí, en la suciedad y el polvo, encontraron lo que sería el último elemento contundente para su defensa. El primer objeto de examen minucioso fue precisamente esa furgoneta blanca de C. Pinto. Después del interrogatorio de su propietario, el vehículo fue llevado a un garaje forense y literalmente desarmado, centímetro por centímetro. Era una vieja bestia de trabajo, llena de basura, polvo y el olor de diésel barato. Pero incluso a través de este ambiente, la nariz experimentada de un experto detectó una nota de cloro apenas perceptible pero persistente. Esa fue la primera confirmación. Luego comenzó la fase más laboriosa, la recolección de micropartículas. Expertos en overoles blancos aspiraron cada rincón del área de carga con equipo especializado. Entre cientos de muestras de polvo, tierra y óxido, algunas fibras azules diminutas, apenas visibles a simple vista, llamaron su atención. Estas fibras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio. La policía aún conservaba la ropa en la que fue encontrada Inés, incluyendo los restos de su suéter azul marino. Unas horas después llegó la respuesta esperada. El análisis espectral mostró: las microfibras de la furgoneta eran absolutamente idénticas en composición, color y estructura a las fibras del suéter de Inés. Eso era todo. La prueba física directa de que ella, o al menos su ropa, había estado en esa furgoneta. Pero eso no era todo. Paralelamente, otro grupo de técnicos forenses trabajaba en el lugar de los hechos, en esa quinta abandonada con el pozo de piedra. El área estaba húmeda por las lluvias recientes. El suelo se había convertido en barro pegajoso. Y justo en el borde del pozo, donde alguien debió haber estado para primero colocar a la joven y luego cubrir el pozo con la pesada rejilla y la paleta, lo encontraron. Una sola, pero perfectamente clara huella de zapato. La huella fue enviada inmediatamente para examen. Se trataba de un zapato de trabajo barato talla 41, un modelo popular llamado Obra. En sí mismo, tal hallazgo decía poco. Zapatos similares existen por miles en la zona. Pero ahora los investigadores tenían una orden de allanamiento para las casas de los hermanos Ferreira. Y en la casa del menor, Miguel, encontraron en el armario de la entrada un par de exactamente esos zapatos, sucios, con rastros de tierra húmeda. Fueron enviados al mismo laboratorio. Los expertos compararon la suela del zapato de Miguel con la huella hecha en el pozo. El perfil coincidía perfectamente, pero los técnicos forenses fueron más allá. Examinaron los defectos microscópicos en la suela.
pequeños arañazos de piedras, marcas de desgaste, el patrón único de abrasión que se forma al caminar de cada persona. Era como una huella dactilar y coincidía, no había duda. Exactamente Miguel Ferreira estuvo de pie en el borde de ese pozo la noche que Inés fue arrojada ahí. Las pruebas digitales tal vez se podían cuestionar, pero la huella de su propio zapato en el barro de la escena del incidente, ya no. Y usaron esta huella no como evidencia para el tribunal, sino como ariete para romper el muro de silencio. Miguel Ferreira fue traído nuevamente a la misma sala de interrogatorio. Pero esta vez la atmósfera era diferente. Ya no había pausas largas y preguntas sugestivas. Sobre la mesa frente a él no había una grabadora, sino una carpeta con el dictamen de la criminalística. El investigador la abrió en silencio y se la pasó a Miguel. Contenía fotografías, una toma cercana de la huella en el barro del pozo, una macrofotografía de la suela de su propio zapato y diagramas donde los arañazos y marcas de desgaste coincidentes estaban marcados con líneas rojas. Era visual, irrefutable y absolutamente comprensible incluso sin formación jurídica. El detective solo dijo: «Ese es su zapato, en el lugar del incidente. Explíquelo». Miguel miró estas fotos y su mundo se desplomó exactamente allí, bajo la luz de la lámpara fría. Las miró durante 1 minuto, 2, 5. En la habitación había tal silencio que se podía escuchar el zumbido de la ventilación. Su hermano mayor era más inteligente, más astuto. Podría haber inventado alguna mentira. Pero Miguel no era así. Era solo un ejecutor, un seguidor. Y ahora, solo con esta prueba irrefutable, se desplomó. Levantó la mirada hacia el investigador y sus hombros cayeron sin fuerzas. Se rindió. Después de una larga y pesada pausa, comenzó a hablar. Primero en voz baja, casi susurrando, pero luego con más confianza, como si se hubiera roto una presa. Sus palabras, registradas en el protocolo, fueron una confesión completa e incondicional. Fue idea de Rafael. Comenzó, tratando de echarle la mayor culpa posible a su hermano. No había sido el mismo en los últimos días. Decía que esta chica destruiría su vida, su familia. Decía que solo había que asustarla tanto que se callara. Juro que no quería esto. Decía que había pensado en todo. Solo ayudé a conducir el coche y a sujetarla. Y comenzó a contar, en detalles que solo un participante podría conocer, como Rafael lo llamó ese sábado y le dijo que debemos actuar hoy. Cómo tomaron la furgoneta de C. Pinto con el pretexto de tener que transportar repuestos. Cómo esperaron a Inés en la panadería y la siguieron. Cuando vieron que su cadena se había roto, Rafael dijo: «Esta es una señal». Describió cómo Rafael salió del coche, cómo agarró a Inés, cómo ella trató de gritar, pero él le tapó la boca, cómo entre los dos la arrastraron al compartimento de carga de la furgoneta y le sujetaron las manos con la cinta adhesiva de construcción que Rafael había comprado previamente. Contó cómo condujeron a la vieja granja abandonada de su abuelo, porque nunca nadie va allí. Lo más inquietante fue su relato de lo que pasó en el pozo. Afirmó que Inés había perdido el conocimiento después de un golpe en la cabeza en la furgoneta. No se movía, repitió varias veces, como si eso lo liberara de parte de la culpa. Describió cómo Rafael movió la pesada reja y la paleta de madera a un lado. Cómo entre los dos la tomaron, uno por los hombros, el otro por las piernas, y simplemente la hicieron caer. Incluso recordaba el chapoteo sordo del agua en la oscuridad. Y entonces su hermano dijo: «Así. Ahora se callará». Su monólogo duró más de 1 hora. También contó cómo se deshicieron de su teléfono en la presa y del viaje a la ferretería para comprar cloro. Rafael repentinamente entró en pánico de que habían dejado rastros y decidió tratar el pozo. Fue una confesión completa y exhaustiva. La versión de los investigadores, que había sido tan trabajosamente ensamblada a partir de evidencias digitales y físicas,
fue completamente confirmada desde adentro. Ahora ya no era solo la teoría de la acusación, era la verdad probada. Y esta verdad probada resultó ser más inquietante que cualquier ficción. Basándose en la confesión de Miguel y en las declaraciones de la propia Inés, los investigadores pudieron reconstruir lo que pasó en esas horas terribles cuando ella estaba en el fondo del pozo. Y esta reconstrucción de los eventos explicó cómo había logrado realizar lo imposible. Cuando los hermanos la hicieron caer en la oscuridad, estaban seguros de que o ya estaba inconsciente o no, sobreviviría mucho tiempo en el agua helada. Para ellos el asunto estaba resuelto. Cubrieron el pozo con una reja oxidada, pusieron una paleta de madera pesada encima y la aseguraron con una roca grande para mayor seguridad. Problema resuelto. Se fueron y la dejaron sin ayuda. Pero Inés estaba viva. Las primeras horas fueron el infierno. Oscuridad, limo en las paredes, un frío que calaba hasta los huesos y el sonido del agua goteando que la volvía loca. Y entonces escuchó cómo arriba volvía a rugir un motor, esperanza mezclada con horror. Habían regresado, pero no para rescatar, sino para terminar lo que habían comenzado. Cuando el cloro bajó, quemando su piel y sus pulmones, entendió que no se detendrían ante nada. A ellos les pareció que había silencio, y se fueron una segunda vez, esta vez en absoluta seguridad de su impunidad. Y entonces pasó lo que no habían podido prever. Al segundo día comenzó a llover, primero una llovizna fina, luego un fuerte aguacero, típico del otoño portugués, y el nivel del agua en el pozo comenzó a subir lenta pero implacablemente. Esto fue a la vez maldición y bendición. El agua amenazaba con ahogarla, pero también la elevaba cada vez más alto, centímetro a centímetro, reduciendo la distancia hacia la salvación. Mientras tanteaba con las manos en las paredes de piedra resbaladizas buscando algún agarre, sus dedos toparon con algo duro y metálico. Era un viejo perno de hierro fundido clavado en la mampostería, todo lo que quedaba de una escalera que había podrido hace tiempo. Se aferró a él e intentó subirse, pero sus manos entumecidas resbalaron. Entonces se le ocurrió una idea tan genial como simple. Comenzó a rasgar su suéter empapado en tiras largas. Enrollándolas alrededor de sus manos, obtuvo guantes improvisados que le dieron el agarre necesario. Ahora tenía un plan. Con el agua subiendo, pudo alcanzar el primer perno. Después de fijar sus pies y manos en él, tanteó el segundo, aproximadamente medio metro más arriba. Un tirón, dolor en los músculos agarrotados, el crujido de la tela húmeda sobre el metal oxidado. Alcanzó el segundo. Ahora solo eran unos pocos centímetros hasta la paleta que bloqueaba la salida. Se apoyó con el hombro y la espalda contra ella y usó la fuerza de flotación del agua como un gato hidráulico. La paleta era pesada, empapada de humedad. Apenas cedía. Primer intento. Segundo. En el tercer intento, con un grito desesperado y ronco, pudo moverla unos centímetros. Se escuchó un crujido. A través de la grieta que se formó, entró aire nocturno fresco y frío. Eso bastó. Con las últimas fuerzas la empujó y salió. La historia de su supervivencia, reconstruida minuto a minuto, dejó de ser un milagro. Fue una cadena de eventos. El error fatal de los perpetradores, que no se aseguraron de su indefensión, la lluvia salvadora y sobre todo la increíble voluntad de vivir de la propia Inés. Esta historia se convirtió en la acusación principal en el juicio que se avecinaba. Y esta historia se convirtió en la acusación principal que se leyó ante el jurado de la ciudad de Portalegre. En el banquillo de los acusados se sentaron 3 hombres: Rafael Ferreira, su hermano Miguel y el chatarrero C. Pinto. Toda la ciudad siguió el juicio con el aliento contenido, haciéndose una pregunta: ¿qué castigo puede ser apropiado por lo que hicieron? El juicio fue breve. El fiscal presentó metódicamente una prueba tras otra: datos de conexión, recibos, grabaciones de video, análisis de fibras,
y, por supuesto, la huella del zapato. El momento más fuerte fue el testimonio de la propia Inés. Habló en voz baja. Su voz aún estaba dañada, pero cada palabra resonó en el silencio sepulcral de la sala como un martillazo. Cuando luego se leyó en el tribunal la confesión de Miguel, los jurados ya no tuvieron dudas. El veredicto fue unánime, culpables en todos los cargos de la acusación. El juez leyó la sentencia. Rafael Ferreira, como organizador y autor principal, recibió la pena máxima, 23 años de prisión. Su hermano menor Miguel, cuya confesión fue considerada como circunstancia atenuante, fue sentenciado a 18 años. C. Pinto, que había proporcionado la furgoneta por 50 euros, recibió 2 años de libertad condicional por complicidad. La justicia había triunfado. La justicia había triunfado, pero un punto final legal no es el fin de una historia humana. Para todos los que fueron afectados por esta tragedia, la vida después del veredicto nunca podría volver a ser la misma. Las consecuencias de una sola decisión terrible, tomada por miedo y vergüenza, se extendieron como ondas en el agua y cambiaron irreversiblemente los destinos. La figura principal de este epílogo fue, por supuesto, la propia Inés. Se enfrentaba a un largo y doloroso camino de rehabilitación, no solo físicamente, para sanar su cuello lesionado y tratar las quemaduras químicas, sino también psicológicamente, para volver a aprender a confiar en el mundo y dormir sin pesadillas de agua helada y olor a cloro. Pronto su familia tomó una decisión difícil pero correcta. Vendieron su casa en Monforte y se mudaron. La ciudad que una vez fue su hogar se había convertido en un lugar donde cada curva de la calle, cada pozo viejo en una granja abandonada recordaba el horror vivido. Tenían que empezar de nuevo, lejos de miradas curiosas y recuerdos dolorosos. Pero las ondas de este crimen no solo los afectaron a ellos. La esposa de Rafael, la mujer cuyo nombre tanto había temido arrastrar por el barro, solicitó el divorcio inmediatamente después de su arresto. Su mundo se había derrumbado de la noche a la mañana, dejándola sola con Inés, y un apellido que en su pequeña comunidad se había convertido ahora en sinónimo de crueldad. Tenía que cargar sola con esta cruz y algún día explicar a Inés por qué su padre nunca regresaría a casa. También aquella granja abandonada, testigo silencioso del crimen, no permaneció por mucho tiempo en posesión de la familia Ferreira. Los familiares, que no podían cargar con este peso de la vergüenza, la vendieron lo más rápido posible para borrar esta mancha oscura de su historia. Pero el pozo, una vieja cicatriz de piedra en el rostro de la tierra, permaneció en su lugar. El caso fue oficialmente cerrado y transferido al archivo del distrito de Portalegre. Pero para las personas cuyos nombres estaban escritos en sus páginas, nunca terminará. La sentencia puso un punto final a las investigaciones, pero no pudo deshacer lo ocurrido ni sanar todas las heridas que este crimen había dejado en las almas de las personas.